En segundo momento, el cónsul Carlos Alfonso Villeda, quien nos acompaña desde Malasia, ahorita, ¿verdad? Luego la maestra Josefina Ochoa y cerramos con el doctor Roberto. Perfecto. Yo Dice, tendría que te llegó mi cuando presentación. acabe, sí, perdón. Cuando acabe yo mi presentación tendría que salir de la mesa por otro compromiso que tengo. No hay ningún problema. No te preocupes. Muy bien. Pues vamos a comenzar. Muy buenas tardes a todos. Antes de iniciar, agradeceré podamos cerrar los micrófonos para no interferir con el desarrollo de este panel. Muy buenas tardes, muchas gracias. Estimadas y estimados todos, en el marco de este 34º Congreso Anual de la MEI, sean bienvenidos al panel Seguridad y Gobernanza, Nuevos Escenarios para las Relaciones Internacionales. Este panel está conformado por académicos, representantes de universidades como la FES Aragón, la Universidad Anáhuac Querétaro y, por supuesto, del Servicio Exterior Mexicano, en particular la representación de la Embajada de México en Malasia. Muy buenas tardes. Y para ello me permito mencionar a los integrantes de este panel. Se encuentra con nosotros la maestra Josefina Ochoa González, profesora de tiempo completo de la Escuela de Relaciones Internacionales en la Universidad Anáhuac Querétaro. Pues aquí podemos mandar un aplauso virtual, ¿verdad? Dado que la tecnología nos brinda ya esta posibilidad. También se encuentra con nosotros el maestro Daniel Edgar. Perdón. Gracias, estaban abiertos varios micrófonos. Se encuentra con nosotros el maestro Daniel Edgar Muñoz Torres. Él es jefe de la carrera de Relaciones Internacionales de la FES Aragón. Bienvenido, Daniel. También un aplauso, por supuesto, hasta la Ciudad de México. Está con nosotros transmitiendo en vivo, en directo y a todo color, el cónsul maestro Carlos Alfonso Villeda Trejo, cónsul adscrito en Kuala Lumpur, Malasia. Bienvenido, cónsul. Buenas tardes, buen día por allá. Y, por supuesto, también está con nosotros el doctor Juan Roberto Reyes Solís, profesor de tiempo completo en la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Anáhuac Querétaro. Muy buenas tardes a todas y todos. Muy bien, pues vamos a comenzar. Me permito ceder el uso de la palabra al maestro Daniel Muñoz, quien nos presenta su ponencia intitulada América Latina post-COVID, nuevos retos de gobernabilidad. Nada más haciendo un paréntesis muy breve, cada ponente tiene un tiempo de 15 minutos como máximo para no interferir en el tiempo subsecuente. Bienvenido, maestro Daniel. Muchas gracias, doctor Salvador, y muchas gracias a su organización para participar en esta mesa que ha convocado la Universidad Anáhuac de Querétaro para presentar ante este Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Igualmente agradezco pues el acompañamiento de todos los que el día de hoy estamos en esta mesa, tanto ponentes como el público que está incorporándose. Y sin duda esta epidemia del COVID-19 marca una serie de reflexiones que tenemos que hacer desde las relaciones internacionales. Sin duda, cuando estudiemos la historia mundial dentro de 20 años, o un poco menos quizás, o un poco más, haremos reflexión que el año 2020 y el año 2021 fueron justamente puntos de inflexión en la historia mundial. De pronto, el COVID-19 vino a trastocar todas las realidades nacionales, mundiales, y con ello se han generado una serie de cambios en todas las dinámicas culturales alrededor del mundo. En ese sentido, mi reflexión gira en torno a platicar sobre qué ha pasado con América Latina después de esta situación del COVID-19. América Latina ha sido una... Daniel, perdón, discúlpame, perdón. ¿Tienes alguna presentación que desees proyectar? No. Ah, ok, de acuerdo. Adelante, perdón.
En ese sentido, la región de América Latina es una de las regiones que más ha sufrido los embates del COVID-19, obviamente por la desigualdad tan grande que tenemos en nuestra región geográfica. Somos una región de 600 millones de habitantes aproximadamente, unos países muy grandes como Brasil o México, pero también hay países muy pequeños en la región, como es el caso de Uruguay, que no llega ni siquiera a los 4 millones de habitantes. Pero la característica quizás que ha distinguido a América Latina a lo largo de su historia contemporánea es sobre todo tener grandes desigualdades económicas, sociales, que son estructurales. Esta desigualdad ha hecho que la región latinoamericana sea muy característica por ser, sí, una región occidentalizada, una región que tiene altas tasas de crecimiento, muchos sectores, sobre todo los ligados a las industrias extractivas, pero por el otro lado, que también cuenta con millones de pobres en la región y que la pobreza, en lugar de irse minimizando, irse achicando, desde las décadas de 1980, los estándares de pobreza se han ido ampliando en muchos países. En algunos gobiernos se ha logrado aminorar la carga de la pobreza, pero lamentablemente desde el año 2010 hemos visto que la mayor parte de los países de la región hemos entrado en una situación complicada y ahora con el COVID-19 la situación se hizo aún más complicada. Esa es la primera parte con la que tenemos que partir. La pandemia, que a nivel simplemente general, en el año 2020 y lo que va del año 2021, se estiman, según cifras del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, una caída del 8.1% del PIB de la región. Esto significa que somos una de las regiones más golpeadas en toda en comparación con otras regiones, como es el caso del propio Asia o el caso de África. Una región donde el 8.1% del PIB cayó de manera drástica en casi todos los países. Obviamente, si lo comparamos, esta crisis es que la que tuvo la Unión Europea, por ejemplo, en el año 2008, cuando fue la crisis económica en Europa, o otras crisis que se habían presentado en la región. Algunos economistas estiman que la caída del PIB es muy similar a la que se generó o mucho mayor de la que se generó en la década de 1980, que para América Latina ya era la década perdida. Entonces, creo que por ahí tendríamos que considerar un elemento súper vital. Asimismo, en el caso de América Latina, sufrimos grandes embates por el COVID-19. Países como Brasil, como México, como Argentina, Perú, Ecuador, tuvimos gran índices de contagios, tuvimos grandes índices de mortalidad que elevaron muchísimo las estadísticas en la región, pero tiene que ver también por motivos de la desigualdad. Sobre todo nuestros sistemas sanitarios estaban totalmente desprovistos de posibilidades para poder justamente generar una reacción eficaz, eficiente, para poder generar mecanismos de salud a la población que se estaba contagiando. En América Latina, el destinado a la salud ha sido mucho menor que otras regiones geográficas. Por ejemplo, buscando información, veía que Alemania gasta aproximadamente $6,000 al año en salud per cápita. Por cada habitante, Alemania gasta $6,000 para mantener su sistema de salud al año. Países de avanzada de América Latina, como es el caso de Brasil, están gastando solamente $1,200 anuales. Y si vamos a la región y vemos todavía casos más drásticos, vemos que hay países como Haití, que es del Caribe, que solamente tienen un gasto de $37 anuales en materia de medicina. Entonces, todo eso nos lleva a dimensionar que lamentablemente los sistemas de salud en la región colapsaron en buena parte por todas estas políticas que se habían venido gestando desde los años 90, que era adelgazar el gasto público, y en el ámbito de salud impactó de una manera considerable.
Vemos cómo todos los países sufrimos grandes embates, pero sin duda quizás los que más sufrieron esos embates es países grandes, economías latinoamericanas como Brasil, México o Argentina, por mencionar solamente los tres ejemplos más, ¿no? En Brasil la tasa de mortalidad fue tremenda, sobre todo en el noroeste de Brasil, o en Argentina, una economía ya bastante difícil, ¿no? Su situación también se vino a acrecentar en los grandes centros urbanos como Buenos Aires. Y bueno, no se diga de México, donde nuestra tasa de defunción y de contagios fue masiva, un sistema sanitario colapsado que hacía eso muy desigual, ¿no? La forma en la que uno podía acceder a la salud en caso de contar con recursos o no contar con recursos económicos. Eso es una de las generalidades que toda la región sufrió. La salud era una cuestión también de clase social. Es decir, si tenías acceso a seguros privados, podías tener mayor oportunidad de poder salir bien librado de esta crisis sanitaria, a diferencia de que si no tenías acceso a ningún mecanismo de salud pública. Vean, en la región latinoamericana, otros datos interesantes que nos ayudan a visualizar cuál es el grado de dejadez que ha tenido nuestros sistemas sanitarios, es que aproximadamente el 30% de la población no cuenta con seguro público, seguro médicos. Significa que 3 de cada 10 latinoamericanos no podían acceder a ningún mecanismo de salud pública que pudiera apoyarlos en esta fase. Asimismo, esta epidemia, este contagio del COVID-19 ha traído en la situación en la región, donde no solamente se puso a prueba el sistema de salud, sino que se puso a prueba también el sistema diplomático. Es decir, qué tanto las políticas exteriores, las diplomacias de Latinoamérica fueron eficientes, fueron eficaces en abastecerse de vacunas contra el COVID-19. Vemos que sin duda países como México, países quizás como Brasil, tuvieron la gran oportunidad de llegar a grandes acuerdos con farmacéuticas para tratar de acercarse a estos mecanismos de particulares, ¿no? de laboratorios, para que su población pudiera vacunarse de manera rápida. Pero hubo otros tantos países en la región que su diplomacia quedó colapsada en materia de acceso a las vacunas. Eso generó un sistema muy desigual justamente en cómo poder hacer frente a esta situación. De igual manera, las afectaciones que trajo esta pandemia del COVID-19 fueron en todas las regiones lamentablemente pues grandes. Encontramos que la mayor parte de la región fue colapsada. El turismo, por ejemplo, en países como Cuba, como República Dominicana, como México, automáticamente tuvo descensos que afectaron la generación de empleos directos e indirectos. En países que básicamente tenían modelos de economías extractivistas, también se generó un gran problema porque los mercados mundiales al demandar menos materias primas, automáticamente en América Latina se generó pobreza, se generó mayor desigualdad. Por ejemplo, hay algunos datos muy interesantes que encontraba en estos días que nos permiten visualizar esta baja en las economías latinoamericanas, como el hecho de que 2.7 millones de empresas latinoamericanas cerraron en esta pandemia, en lo que va del año 2020-2021. Sectores como es el caso de la oferta turística en países como Cuba, automáticamente cerraron, automáticamente colapsaron, y eso hizo necesario en muchas partes del mundo urgencia de que cualquier país, cualquier gobierno urgiera a generar rescates financieros para sus economías. En el caso de América Latina, los rescates financieros no han llegado de una manera tan rápida con los recursos con los que se esperaba. Encontramos que en el caso, por ejemplo, de México, países como Argentina, muchas de las acciones que han emprendido los gobiernos han sido de muy buenas voluntades, de muy buena disposición para frenar los procesos inflacionarios, dando
cierto resguardo a los productos básicos, pero lamentablemente sigue siendo pues ineficiente. Un problema que también me gustaría abordar, y creo que lo va a discutir también la maestra Josefina y los demás colegas, en América Latina había un problema ya de flujos migratorios que se venían generando desde antes del COVID-19, un gran éxodo de venezolanos que se habían insertado en muchos países de la región en aras de tratar de obtener mejores condiciones de vida. Centroamericanos que huían hacia México para cruzar hacia los Estados Unidos y, por ejemplo, muchos haitianos que habían logrado colocarse en países como Chile, cuando de pronto las economías de estos países latinoamericanos empiezan a sufrir los grandes embates de la pérdida de empleo, encontramos que la región también hoy en día tiene una crisis migratoria como nunca antes, ¿no? Aunado a la parte venezolana que ya venía presentándose como un problema, encontramos a estos flujos migratorios de haitianos, por ejemplo, que están huyendo de países como Chile, ante la falta de oportunidades, ante la el bajo crecimiento que ha tenido Chile, que empiezan a acercarse hacia el Río Bravo, hacia México, en aras de ir hacia los Estados Unidos. En ese sentido, por el tiempo que tenemos, la precisión que me gustaría hacer pues básicamente es que la región latinoamericana ha sido una de las regiones que más fuerte ha sufrido el embate por el COVID-19. Todos los sistemas políticos estuvieron rebasados en muchas ocasiones, no dieron respuestas satisfactorias a su población de una manera rápida, de una manera inmediata. En algunos países la falta de prudencia, la falta de acción llevó a que gobiernos perdieran el poder, el control del Parlamento, el control de las cámaras legislativas, como el caso de Argentina, ¿no? O como el caso de Ecuador. Y en otros lugares que falta en la América Latina, sin duda, es reflexionar sobre qué es lo que tenemos que hacer para tratar de humanizar más todos estos efectos del neoliberalismo, ¿no? Es decir, hoy por hoy hemos visto que la falta de gasto público en materia de salud nos trajo consigo la idea de que es un sector que no tenemos que desproteger, que tenemos que seguir invirtiendo porque es el sector más vulnerable, la seguridad humana. Es decir, América Latina, sin duda, creo que el tema de la seguridad humana podría emerger como una forma de poder enfrentar, ¿no?, los nuevos retos que va a tener ahora el mundo tras la pandemia del COVID-19. Pues sobre todo por el tiempo que tenemos, era generarles esta aproximación a la situación que tiene la región latinoamericana, sin duda una región muy desigual, pero que la desigualdad ha generado que el COVID-19 pegue peor que en otras regiones geográficas. Gracias, maestro. Muchas gracias, estimado Daniel, por esta presentación en el panel intitulado Seguridad y Gobernanza, Nuevos Escenarios para las Relaciones Internacionales. Y bueno, una disculpa de antemano porque omití la semblanza curricular, Daniel, como es una tradición al inicio de cada panel, de cada conferencista, pues se lee la semblanza curricular. Y antes de que te retires, perdón, yo sé que llevas prisa, pero bueno, el maestro Daniel Muñoz Torres, él es licenciado en Relaciones Internacionales y maestro en Estudios México-Estados Unidos por la UNAM y cuenta con un máster en Estudios Políticos Europeos por la Universidad de Salamanca en España. En su haber docente por más de 20 años ha colaborado en universidades como la Anáhuac de México, la Anáhuac Querétaro, por supuesto, en la UNAM, la FES Aragón, FES Acatlán, la UVM San Rafael y bueno, es vasta su experiencia y trayectoria académica como investigador en el área de relaciones internacionales y es un gusto esta tarde tenerlo en este panel en el 34º Congreso de la MEI. Gracias, Daniel. Buena tarde. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos. Gracias. A continuación, tengo el honor de presentar a ustedes al siguiente panelista, al cónsul Carlos Alfonso Villeda Trejo. El maestro Carlos Alfonso Villeda Trejo cuenta con un máster en artes, es Master in Arts in Diplomatic Studies con mérito de la Universidad de Westminster en Londres. Es maestro también en estudios diplomáticos por el Instituto Matías Romero de la Cancillería,
De igual forma, es maestro en Ciencias de la Administración por el TEC de Monterrey y licenciado en Administración por el TEC de Monterrey, Campus Querétaro. Ha participado como profesor en el Taller Internacional de Protocolo y Diplomacia de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Anáhuac Querétaro. También ha interactuado como docente en diferentes universidades del país. Hoy se encuentra adscrito como cónsul de México en Malasia. Se ha desempeñado dentro de su haber diplomático en el área consular en países como República Dominicana, Ecuador, en Los Ángeles, California, en Reino Unido. Además, ha sido subdelegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el estado de Querétaro y asesor en la Oficialía Mayor en la Cancillería en México. Bienvenido, cónsul. Buena tarde. Adelante. Doctor Escobar, muchas gracias. Un honor estar con ustedes, compartir este panel. Y bueno, pues desde Malasia les mando desde Kuala Lumpur un afectuoso saludo a todos los que nos acompañan en esta presentación. Y muchas gracias a la Universidad de Anáhuac también por esta generosa invitación. Y bueno, pues reflexionando un poco sobre lo que ha ocurrido en Malasia desde enero de 2020, creo que vale la pena analizar caso por caso y ver en especial qué es lo que ha sucedido en cada país, ¿no? Para poder llegar quizás a alguna generalización o alguna hipótesis que pudiera ser válida para el resto de los países. El caso de Malasia, pues en enero de 2020, que comenzó a correr como pólvora la noticia de este nuevo coronavirus, pues la incertidumbre y la falta de información fidedigna, pues crearon una situación incierta y fomentaron una inestabilidad política que, bueno, finalmente se agudizó cuando la Organización Mundial de la Salud declaró el 31 de agosto de 2020 la emergencia sanitaria internacional, ¿no? Durante febrero de ese año, evidentemente la crisis política de Malasia en términos de la estabilidad del primer ministro y el apoyo necesario para continuar gobernando por parte del Parlamento, se agudizó y llevó a la renuncia del primer ministro Mahathir Mohamad a fines de febrero de 2020. A inicios de marzo de ese mismo año, el día 1 de marzo, inició un nuevo gobierno respaldado por el Parlamento y con el nombramiento del rey de Malasia, que finalmente este nuevo gobierno tuvo que tomar la decisión el 18 de marzo de 2020 de establecer un cierre total y muy estricto, no solamente de las actividades económicas, excepto las que ellos consideraron esenciales, sino también un cierre de las fronteras y prácticamente el paro total de las actividades en todos los sentidos, invitando y en cierto modo prohibiendo, porque fue un cierre muy estricto apoyado por las fuerzas militares y la policía para evitar que los ciudadanos y todos quienes nos encontrábamos en Malasia saliéramos a la calle. Entonces, la instrucción fue muy clara: quédense en casa. No sabemos de qué magnitud ni cuál es el alcance de esta pandemia, y por lo pronto, durante las próximas 2 semanas, a partir del 18 de marzo, se instruyó este cierre prácticamente total de Malasia, no solamente hacia el exterior, pero incluso los viajes interestatales estuvieron prohibidos, ¿no? Fue realmente espectacular ver cómo una ciudad tan vibrante, tan cosmopolita como Kuala Lumpur se quedó vacía, ¿no? Y lo que ocurrió, pues no duró 2 semanas ese cierre, se extendió por casi 2 meses hasta mayo de 2020.
Y como en otras partes del mundo, en otros países, se comenzó a ver cómo por este cierre las aves naturales de esta zona del país y el crecimiento de las plantas sin ningún control, ¿no? Un poco este regreso de la naturaleza a los espacios urbanos, ¿no? Que se documentó mucho en redes sociales en aquel tiempo. Pero fue muy complicado, muy estricto. La Embajada de México en Malasia continuó trabajando desde casa y atendiendo sobre todo las necesidades de la comunidad mexicana, que se vio afectada evidentemente también por este cierre tan estricto, ¿no? Continuamos trabajando sobre todo en casos de asistencia consular y de protección. Hubo repatriaciones desde Malasia, igual que repatriaciones desde América Latina, especialmente recuerdo el caso de aviones fletados por el gobierno de México para llevar connacionales de Perú a México, de Argentina, de muchos países de América Latina. En Malasia no hubo necesidad en ese tiempo y bueno, la comunidad mexicana era una comunidad creciente, fundamentalmente de mexicanos trabajando en compañías multinacionales, pero hubo necesidad de repatriar sobre todo estudiantes que decidieron regresar a México aún sin terminar sus estudios, de llevarlos al aeropuerto, algunos de ellos, de hacer los trámites migratorios para que pudieran salir. Y bueno, mucha información durante ese periodo que se extendió hasta septiembre de 2020. La embajada estuvo muy atenta a las necesidades de la comunidad mexicana en Malasia a través de información sobre las medidas de restricción de movimiento, los MCOs, que el gobierno malasio decretó para observarse sin ningún miramiento, ¿no? Y bueno, gracias a estos cierres que se extendieron hasta septiembre de 2020, la pandemia estuvo muy contenida en esos primeros meses, a grado tal que la Organización Mundial de la Salud reconoció a Malasia por las políticas instrumentadas para contener la pandemia. Esto cambió radicalmente a partir de septiembre debido a decisiones políticas. Y luego vamos a ver cómo en 2021 una decisión más bien de carácter religioso también cambió la trayectoria de la pandemia. Y finalmente, bueno, la aparición de estas variantes más transmisibles del virus igualmente crearon un cambio en esa situación que inicialmente fue muy elogiada por haber sido muy efectiva para contener la pandemia. Y bueno, ese esquema se repitió en otros países en el sudeste asiático y en la región, casos de Tailandia, de Vietnam, que también lograron contener muy bien la pandemia en esos primeros meses. Y bueno, no se diga Australia o Nueva Zelanda, o incluso dos países que son parte de la concurrencia de la embajada, Kiribati y Nauru, que hasta la fecha no tienen casos reportados de COVID a la Organización Mundial de la Salud. Evidentemente, el carácter insular de estas dos naciones en el Pacífico pues ha facilitado el cierre de fronteras y el aislamiento para prevenir la expansión del virus en sus territorios, ¿no? No es el caso de Malasia, que comparte fronteras con Tailandia por el norte y con Indonesia en la isla de Borneo, con Brunei. Entonces es más complicado un cierre total de las fronteras, ¿no? Y bueno, en septiembre de 2020 hubo elecciones en Sabah, que es una de las provincias de Malasia en la isla de Borneo, y se celebraron por presiones políticas, en muchos casos sin observar las medidas sanitarias pertinentes en ese momento, porque se sentía que el virus estaba contenido y que podían llevarse a cabo las elecciones sin ningún problema.
no fue el caso. De ahí surgió la primera ola de contagios en Malasia, una ola pequeña que se extendió prácticamente durante todo el fin de 2020 hasta marzo de 2021 y que pues puso en alerta no solamente a los sistemas de seguridad nacional, sino también en muchos casos, y eso fue desde el principio, este sentimiento anti-extranjero para contener el virus. Hubo muchas voces, incluso al principio de la pandemia, que exigían el cierre de fronteras en los medios locales y pedían la prohibición de que ciudadanos chinos vinieran a Malasia, a pesar de que, bueno, China es uno de los principales socios comerciales y principal mercado turístico para Malasia, ¿no? Y bueno, esta primera ola se debió a esa decisión política. El mismo primer ministro reconoció en noviembre de 2020 que la decisión de haber celebrado las elecciones en Sabah costó esta primera ola de contagios, que bueno, rondó alrededor de 1,000 casos diarios que ya se veían como algo preocupante. Una tercera ola que inició en abril-mayo de 2021 y se prolongó hasta junio de ese mismo año, se debió a una decisión más bien de carácter religioso. Se flexibilizaron las restricciones y se permitió la celebración del Hari Raya y del mes sagrado del Ramadán, con todo lo que esto implica, ¿no? Las reuniones sociales, los mercaditos de comida, para la mayoría de la población malasia que es musulmana. Y bueno, eso acarreó una ola más preocupante, más pronunciada que la primera ola anterior. Y bueno, decretaron nuevamente un cierre estricto a partir de junio de 2021. Ese cierre estricto se prolongó pues prácticamente hasta septiembre de este año, y es ahora, en octubre de 2021, que se han comenzado a flexibilizar las regulaciones, ¿no? Y bueno, después de este cierre nuevamente muy estricto, comenzó una tercera ola por la variante Delta que finalmente, a pesar de todos los miramientos y las reglas y el aislamiento, pues llegó a este país y evidentemente la transmisibilidad de esta nueva variante provocó ya el desbordamiento total y una ola muy pronunciada de contagios, en donde llegamos a tener entre fines de agosto, principios de septiembre, hasta 28,000, casi 30,000 casos diarios de contagios, ¿no? Algo nunca visto y que, bueno, esta tercera ola, gracias a, se debió en gran medida a la aparición de esta variante, pero también a la lentitud en el proceso de vacunación nacional que se vivió al principio, desde febrero de 2021, y a la disponibilidad, sobre todo, de las vacunas, ¿no? Que es lo que mencionaba el maestro Daniel anteriormente. La diplomacia en ese sentido ahí falló para acercarse y tener las vacunas disponibles en el momento oportuno. Sin embargo, Malasia rectificó y el proceso de vacunación a fines de agosto y todo septiembre dio sus frutos. En este momento el 90% de la población adulta está vacunada y evidentemente los contagios han bajado, rondan ya, el día de ayer estaban en 5,745 casos registrados de contagio, y esto ha permitido ya una apertura prácticamente ya, bueno, parcial todavía, porque las fronteras siguen cerradas al turismo internacional, excepto para casos de emergencia, y hay algunas ciertas flexibilidades para realizar las cuarentenas y se empiezan a aceptar las vacunas de los viajeros en otros países, pero continúa todavía el cierre en ese sentido, ¿no? Entonces, Malasia ha transitado por estas olas sucesivas, lo mismo que en otros países ha ocurrido, lo mismo que ocurrió en México,
porque yo creo que cada país diseñó su estrategia de respuesta a la pandemia como un traje a la medida, ¿no? Un traje hecho por un sastre, con las medidas especiales para cada país, y eso evidentemente en función de su situación política, de su situación económica y social, y sobre todo el reconocimiento de esta fragilidad, ¿no? De los sistemas socioeconómicos y de las naciones en términos de la bioseguridad. Malasia no fue la excepción y bueno, estas políticas públicas instrumentadas para controlar el virus, pues se fueron diseñando poco a poco durante el paso de la pandemia y se adaptaron, se fueron adaptando un poco a prueba y error para lograr finalmente controlar ya ahora en octubre la pandemia gracias al proceso de vacunación y bueno, eso ha permitido ahora una flexibilización de las medidas tan estrictas que se ejercieron al principio, ¿no? Eso es a grandes rasgos lo que ha sucedido con Malasia en términos de la pandemia y como lo comentaba, es un esquema que se ha repetido en los países del área. Japón también sufrió una situación similar con un control muy estricto al principio, un control de la pandemia muy elogiado, pero finalmente sucumbió ante las variantes más transmisibles del coronavirus, ¿no? Evidentemente, y muchos científicos y publicaciones recientes hablan del problema que tiene la humanidad con este virus que llegó finalmente para quedarse y en donde ciertos mitos del alcance de la inmunidad de grupo o del 0 casos, pues eso ya no es un objetivo para ningún país, ¿no? El 0 casos está fuera de las metas de algún país con esta pandemia y es muy probable que el virus dure en el corto y mediano plazo, quizás a largo plazo logre controlarse efectivamente como otras enfermedades y otros virus de carácter endémico. Malasia, a partir de noviembre de este año y con planes para abrir completamente la economía y las fronteras a partir del próximo año, prevé que el virus, bueno, va a llegar a esa fase endémica, ¿no? Como la influenza, en donde, bueno, podrá ser tratado con las vacunas y bueno, lo que ha sucedido en Malasia es que la sociedad en su conjunto, el gobierno, en este periodo de tanta incertidumbre hubo esta, digamos, inestabilidad política. Ha habido ya 3 primeros ministros durante este periodo desde enero de 2020 a la fecha. Fue un aprender juntos y manejar la pandemia y aprender a vivir con el virus, ¿no? Eso es a grandes rasgos. La embajada estuvo cerrada los primeros meses con el cierre muy estricto del principio, pero continuó trabajando. Hemos hecho ahora prácticamente todo lo que se hacía presencial, se ha hecho ahora virtual. Y bueno, pues las políticas, la política exterior de México a través de sus representaciones en el exterior ha continuado operando a través de estas nuevas tecnologías y los proyectos que en un momento se ralentizaron, pues ahora se están retomando y se están llevando a cabo. La embajada siguió prestando los servicios de la sección consular en términos de documentación a la sociedad y a la comunidad mexicana en Malasia y protección a mexicanos en Malasia en términos de repatriación y casos de protección en donde hubo necesidad de proveerles incluso asistencia económica para alimentación, para hospedaje. Hubo algunos casos y sobre todo en términos de información para que la población mexicana en Malasia estuviera atenta a los cambios en estas políticas y a la manera de regresar
a Malasia. Finalmente, quiero decirles que es penosa esta pandemia. Finalmente, la comunidad mexicana, esta comunidad creciente de las cuales les hablaba yo al principio, pues se ha visto muy disminuida y hemos visto cómo la tendencia de los mexicanos a regresar a nuestro país por la situación económica, el cierre de empresas, despidos masivos de empleados. Y bueno, se ha reducido la demanda de servicios consulares, por ejemplo, no ha llegado todavía al 50% de lo que hacíamos en 2019, ¿no? Entonces, nos estamos comenzando a recuperar, pero llevará tiempo. Y el caso de Malasia creo que fue exitoso en la medida en que al principio contuvo la pandemia y evitó el desborde de su sistema de salud, que es otro punto que la pandemia nos dejó, al descubierto de estas fragilidades de los sistemas nacionales, ¿no? En términos políticos, económicos y de seguridad biomédica de sus poblaciones, ¿no? Muchas gracias. A grandes rasgos es un poco lo que ha ocurrido, son muchos detalles, pero creo que podemos llegar a una conclusión general, ¿no? El multilateralismo también es una necesidad ahora urgente y es una vía de salida a todas estas problemáticas nacionales en donde se pueden encontrar estas soluciones generales, ¿no? Para la humanidad. Gracias, cónsul Carlos Villeda, desde Kuala Lumpur, por este panel que nos acaba de presentar, ¿verdad? El manejo de la pandemia en el COVID-19 en países de Asia Oriental, una perspectiva desde Malasia. Muchas gracias. A continuación, invito a la maestra Josefina Ochoa para que haga uso de la voz, quien presentará la ponencia Los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Nuevo Contexto Global. La maestra Josefina Ochoa González, ella es candidata a doctora en Derecho por la Universidad Anáhuac México Sur. Actualmente cuenta con el grado en Derecho, es maestría en Derecho por la Universidad Anáhuac México Sur y licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, FES Aragón. Es académica y profesora de tiempo completo en la Universidad Anáhuac Querétaro. Dentro de su haber profesional, ha sido coordinadora técnica en la Coordinación de Seguridad del Poder Judicial de la Federación en el Consejo de la Judicatura Federal. Sin más preámbulo, maestra Josefina, bienvenida. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, quiero darle las gracias a la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales por esta oportunidad de participar, pues, una vez más, ¿no? en este congreso anual para los internacionalistas y sobre todo internacionalistas que está formando México, ¿no? Y para todas estas futuras generaciones de internacionalistas como los alumnos que hoy nos acompañan y el público en general. Quiero darle las gracias al doctor Salvador Escobar por haber armado este panel, a la Universidad Anáhuac Querétaro, por una oportunidad más para poder participar pues dentro de este congreso tan importante. Bueno, no sé si por ahí me podrían poner mi presentación o yo la comparto. Bueno, voy a tratar de... Ya está. Creo que ya se ve, ¿no? Bueno, el tema que yo escogí para esta tarde son los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y el nuevo contexto global. Sobre todo porque es un tema que tiene que ver con el tema de los derechos humanos, que es el área que a mí me gusta trabajar y que siempre pues, me ha llamado mucho la atención ver qué va a pasar ahora con esos objetivos de la Agenda, ¿no? 2030. Sobre todo objetivos que enmarcan desde el contexto económico, social y sobre todo desde el ámbito de la cuestión del cambio climático, ¿no? Desde objetivos, desde el ámbito ambiental, ¿no? El mundo que tenemos hoy es completamente diferente al mundo que teníamos en el 2015, cuando se a plantear estos objetivos, ¿no? Del desarrollo sostenible, pues era totalmente diferente a lo que ahora estamos enfrentando. Hoy enfrentamos un contexto volátil,
cambiante y de mucha incertidumbre. No sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar en un futuro. Y retomando un poco lo que decía mi colega Daniel, hay 3 factores que van a marcar el destino de las futuras generaciones. ¿Cuáles son esos 3 factores? La salud, el empleo y la educación. Yo creo que son 3 factores claves que van a marcar el destino de las futuras generaciones. Nos estamos enfrentando antes, durante y en este contexto actual a problemáticas internacionales pues que violentan el tema de los derechos humanos. Tenemos actualmente 100 millones de personas en pobreza. 1 de cada 11 personas viven en extrema pobreza. Tenemos problemas de cambio climático, tenemos fuertes problemas como el crimen organizado, el narcotráfico, 82 millones de personas desplazadas por cuestiones ambientales, por conflictos, por guerras, por conflictos regionales y por violencia en sus propios países. Tenemos fronteras llenas de corrupción y de violencia. Tenemos hambruna, xenofobia, corrupción. Tenemos un panorama, pues, un poco alarmante para el tema, ¿no?, que hoy vemos. Y a todo esto se le suman las consecuencias de la pandemia. Las consecuencias que van desde el ámbito económico, social y, bueno, ya todo lo que hemos estado viendo. Y dentro de este contexto tenemos los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no?, que, pues, desde el 2015 estos objetivos se empiezan a llevar a cabo en el 2016, el 1 de enero de 2016, y son 17 objetivos de desarrollo sostenible que, como los decía, tiene que ver mucho con el tema de los derechos humanos. Los derechos humanos actualmente en este contexto, ¿no?, donde los hemos visto violentados, y sobre todo con esta crisis dentro del sector salud, y no solamente en México, en muchos países, como ya decía el maestro Daniel, ¿no?, cómo están las condiciones de América Latina dentro del sector salud, o con este fenómeno de migración, los éxodos migratorios que vienen hacia México, y ya no solamente de Centroamérica, sino que ahora los estamos viviendo de países de África, como de países asiáticos, o del propio Haití, de un país del Caribe que está pasando por una situación de crisis muy lamentable. En este contexto, pues se presentan estos 17 objetivos, ¿no?, que fue en el 2015 la Agenda de Desarrollo Sostenible, y tenemos que hablar de cooperación internacional. Al parecer, la cooperación internacional se ha vuelto una herramienta fundamental para el logro de los objetivos de la Agenda 2030, ¿no? Y objetivos que, como les digo, por la situación actual en la que estamos viviendo, se han visto muy, pues yo diría, violentados si hablamos del tema de los derechos humanos, porque pues ante la situación de crisis, ante esta situación de emergencia que hemos estado pasando, una situación de emergencia sanitaria, pues resulta muy complejo poder cumplir con estos 17 objetivos, sus 169 metas y sus 232 indicadores. Esta agenda, como les digo, fue acordada en el 2015 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en una conferencia de alto nivel, por los 193 jefes de Estado y de gobierno que componen esta organización. Con esta agenda se pretendía retomar los objetivos del desarrollo del milenio, objetivos que tampoco se cumplieron, ¿verdad? Y pues con esto se buscaba agregar nuevos objetivos como son, por ejemplo, en materia ambiental. Vamos a ver que pues esta agenda, ¿verdad?, define además 5 áreas críticas para el trabajo en favor del desarrollo. Por eso les digo que los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible pues han estado, ¿no?, antes, durante y después y seguramente después de que pase la pandemia. En esta agenda define además 5 áreas críticas, ¿no?, para el trabajo en favor del desarrollo sostenible, ¿no? Las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas, ¿no? Imagínense, esta era una agenda, se caracterizaba por ser una agenda de carácter universal, ¿no? Era una agenda muy ambiciosa y es una agenda transformadora e integral. Como ustedes lo podrán ver, es una agenda con un contexto de carácter universal,
muy ambiciosa, porque no solamente veíamos veíamos los derechos humanos esenciales, sino que ahora contempla al planeta, la paz, las alianzas, que este es uno de los objetivos, el objetivo 17, que habla de formar alianzas para poder lograr los objetivos de la Agenda 2030. Entonces, es una agenda pues muy que quería abarcar mucho o que quiere abarcar mucho y que pues se necesitaba de la cooperación internacional para poder lograr los objetivos. Sin embargo, ahora vemos que muchos objetivos han quedado como en stand-by, sobre todo los objetivos que tienen que ver con la cuestión ambiental, sobre todo porque algo que se le critica a esta agenda es que pues incluía países desarrollados y países en desarrollo. Entonces los intereses no son los mismos. No son los mismos intereses para los países que están en desarrollo que los países desarrollados, ¿no? Entonces, hay algunos indicadores que pues se han movido poco, que realmente no se le ha invertido mucho, y sobre todo, pues, ante este contexto, por ejemplo, de la pandemia, pues muy difícilmente los países donantes querrán invertir para poder llevar a cabo, ¿no? Estos objetivos de la Agenda 2030. Es una agenda multisectorial, ¿no? Porque no solamente comprende el sector público, sino comprende el sector privado, los organismos internacionales, los propios estados, o sea, todos estaban contemplados para poder llegar a lograr estos objetivos. Como les dije, esta agenda se presenta con estas 3 características distintivas. Es una agenda universal, es una agenda ambiciosa, es una agenda transformadora e integral. Es universal, ya que se debe de aplicar tanto a los países en desarrollo, como les decía, como a los países desarrollados. Por eso se consideraba que pues ahí va a haber, no tienen los mismos intereses los países en desarrollo que los países desarrollados. Es ambiciosa, ya que es el resultado de amplios procesos de consulta llevados a cabo a distintos niveles, ¿no? Para realizar esta agenda se hicieron consultas a nivel nacional, a nivel regional, a nivel multilateral y a nivel sectorial. Expresa los compromisos internacionales en un mundo multipolar en transición hegemónica. Tenemos nuevos países hegemónicos como es China, Rusia, la propia Unión Europea, que se puede considerar también que tiene una fuerza hegemónica, y los Estados Unidos. Y finalmente, es una agenda transformadora e integral, lo que podemos observar desde su lema, transformar nuestro mundo, ¿no? Desde ahí, desde este lema, se busca que sea una agenda que venga a transformar, y en este sentido, a través de la cooperación internacional, se pueda lograr esta transformación a nivel mundial. Y sus objetivos y sus metas, ¿no? Que era algo pues muy diferente a los objetivos del milenio, conjugan tres dimensiones de desarrollo sostenible. Como les decía, por un lado, una dimensión económica, por otro lado, una dimensión social, y por otro lado, una dimensión ambiental. En el caso del 2015, se hizo una alianza estratégica que fue muy interesante, porque se crearon en ese momento o más bien el mundo participó en 3 conferencias. Por un lado, se daba la conferencia de alto nivel de las Naciones Unidas, donde surgía esta agenda de desarrollo sostenible. Por otro lado, se da la agenda de acción de Addis Abeba, ¿no? Que es una parte integral de la agenda 2030 para el desarrollo, porque es una agenda con un enfoque de financiación para el desarrollo. No puede hablarse de desarrollo si no hay pues el dinero, ¿no? Para poder, si no están los países donantes, para poder incentivar la cooperación nacional. Y por otro lado, ¿no? Bueno, en esta reunión de Addis Abeba, ¿no? Se declaraban el fuerte compromiso político frente a los problemas de financiación, y sobre todo para esta financiación aplicarla a lo que eran los problemas del desarrollo, ¿no? Entonces, obviamente, esto hacía la característica del 2015, o sea, trabajar en una alianza. Y por otro lado también, ¿no? Vemos que se da el Acuerdo de París el 12 de diciembre del 2015.
2015, ¿no? En la COP de París, y en donde se alcanza un acuerdo histórico, ya que se hizo que todos los países tuvieran una causa común para emprender esfuerzos ambiciosos para combatir el cambio climático, ¿no? Y adaptarse a sus efectos. Esto hacía, y esto se sumaba prácticamente a esta nueva, pues a esta nueva agenda, ¿no? En la cual, como podemos ver, se hacía una alianza mundial desde una perspectiva económica, social y ambiental, ¿no? Y aquí se conjugaba. ¿En dónde se conjugaba esta perspectiva de esta alianza? Pues precisamente en la Agenda 2030, ¿no? Entonces, fue un proyecto de cooperación internacional que podríamos decir, con esto se pretendía lograr que estos objetivos de la Agenda 2030 realmente se llegaran a cumplir. Lamentablemente, pues como yo inicié mi ponencia diciendo, pues no era lo mismo el mundo del 2015 que el mundo que tenemos hoy, ¿no? Y el mundo que tuvimos cuando inició esta pandemia. Entonces, prácticamente estos objetivos de desarrollo sostenible pues se podrían cumplir en el marco de una alianza mundial para el desarrollo sostenible, revitalizada, porque se veían estos tres factores: el factor ambiental, la cuestión de un esfuerzo económico que iban a hacer los países, sobre todo los países donantes, para poder contribuir a este desarrollo a través de la cooperación internacional. Vemos cómo, ¿no? La cuestión del clima, la cuestión climática, del cambio climático, pues se veía reflejada en estos objetivos de la Agenda 2030, ¿no? Y vienen a formar parte de los objetivos de la Agenda 2030. Entonces, así tenemos que el objetivo que tenían, ¿no? Por eso nuestro objetivo era poner fin a la pobreza, el hambre y lograr un desarrollo sostenible en sus tres dimensiones, ¿no? Por un lado estaba el factor económico, el factor ambiental y sobre todo el factor social. Entonces se pretendía con estas tres formas, pues cubrir o lograr que se pudieran llevar a cabo o que se pudieran cumplir con los indicadores de la Agenda 2030, ¿no? Entonces, vean, pues estas 5 alianzas que se hicieron en el 2015 nos llevaban, ¿no?, a replantear los objetivos del milenio, hacer una agenda más ambiciosa, más universal, ¿no?, más transformadora del contexto internacional. Por un lado, ¿no?, mediante la promoción del crecimiento económico inclusivo, la protección del medio ambiente y el fomento a la inclusión social. Entonces, estas tres conferencias, acuerdos que se llevaron a cabo, pues planteaban que pues seguramente, ¿no?, se iba a lograr, pues si no todos los indicadores de la Agenda 2030, pues sí se iban a lograr la mayor parte, ¿no? Entonces, era una agenda muy ambiciosa, era una agenda muy transformadora y en donde la cooperación internacional, pues se iba a ver, ¿no?, a través de estas alianzas de tipo mundial. Sin embargo, pues, ¿qué pasa? Lamentablemente, ¿no? Pues no se esperaba que el COVID-19 pues llegara a este contexto, ¿no? Y bueno, pues creo que me he alargado mucho, pero aquí lo que yo tendría que replantear, ¿no?, es este escenario derivado, ¿no?, de la crisis de la pandemia y que nos lleva precisamente a replantearnos, ¿no?, por un lado, el multilateralismo. Tenemos que replantearnos, como decía el cónsul, ¿qué va a pasar con el multilateralismo? ¿Qué va a pasar con los organismos internacionales intergubernamentales, ¿no? Y por otro lado, tenemos que replantear una nueva forma de cooperación internacional. Si no, de lo contrario, difícilmente podremos seguir avanzando en el desarrollo sostenible. Bueno, no quiero tomarle tiempo al doctor, pero bueno, pues me gustaría explicarles más, pero creo que hasta aquí llega mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, maestra Josefina Ochoa, por tu ponencia intitulada Los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Nuevo Contexto Global. Bien, ahora doy paso a la presentación, a la ponencia del doctor Roberto Reyes, que se intitula Crisis del COVID-19 y su impacto presente y futuro en el sistema internacional.
El doctor Roberto Reyes es profesor de tiempo completo en la Universidad de Anáhuac Querétaro. Cuenta con estudios de doctorado en Relaciones Transpacíficas por la Universidad de Colima, maestro en Comercio Internacional y licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Adelante, doctor. Bienvenido. Buena tarde. Muchas gracias, estimado doctor Escobar. Un agradecimiento muy especial precisamente por la organización de esta mesa y también a nuestros colegas que nos han antecedido con el uso de la palabra para hablar de esta situación que es precisamente la crisis de la COVID-19, pero en distintas perspectivas. La parte que nos ocupa para hablar en el caso de su servidor es precisamente esta charla que vamos a desarrollar en breves minutos sobre la crisis de la COVID-19 y el impacto que esto tiene en el sistema mundial presente y desde luego hacia el futuro, atendiendo distintas cuestiones que pues son sobre la preocupación acerca de si vamos a un mundo post-COVID, cómo se va a estructurar qué viene, cómo podría desarrollarse, pero en fin, para poder comprender esto hemos integrado también esta presentación que vamos a pedir que cambiemos a la siguiente para ir armando los argumentos. Entonces, pedimos que nos apoyen para ir precisamente a la subsecuente, donde tenemos una línea de tiempo. Y pues bueno, en esta que es una línea de tiempo que nos remonta a los orígenes en el caso de cuándo fue detectado este problema mundialmente, pero también cómo se subestimó, yendo en esta misma presentación de izquierda a derecha y alternando de abajo hacia arriba los distintos círculos que están disponibles en la misma línea de tiempo, estaríamos recordando que en el año de 2019, concretamente en el mes de noviembre, estábamos pues cerrando ese año, casi estando preparándonos para un mes más adelante llegar a nuevos proyectos en el mes de diciembre de 2019, pero fue el momento en que se detectó en la ciudad de Wuhan, en China, ustedes recordarán, lo que llamaríamos el caso 1, y de lo que viene siendo a partir de la detección de esto, que tenía muchas cuestiones que eran parte de una cuestión que a lo mejor no estaban definidas sobre si era una propagación de un virus a partir de murciélagos o alimentos descompuestos o de otro tipo de animales, hablando de posibles especies que podrían estar presentes en hábitos nada higiénicos y que además en su consumo en alimentos y además sobre virus que saltan a la especie humana, cosas que están allí pues prácticamente en una circunstancia de olvido, pero al mismo tiempo en una atmósfera muy misteriosa. Recordamos que al paso del tiempo, en diciembre de 2019, y ante esta circunstancia lógica de la propagación, como al interior de China y a través de los viajes internacionales, el turismo fundamentalmente, se va iniciando la propagación internacional de este virus. Entonces, China, siendo el foco de generación de este problema, nos lleva a una serie de circunstancias en donde esta misma línea de tiempo nos permite ir viendo los acontecimientos subsecuentes. ¿Qué fue lo que pasó? Vino el mes de febrero de 2020 y entonces entre una situación de que era una epidemia y va alcanzando estándares cada vez más mayúsculos, vamos notando que va convirtiéndose en una de epidemia a pandemia. Estas condiciones donde los problemas de las enfermedades y los problemas sanitarios van alcanzando proporciones internacionales son tan complicadas al grado de que para ya el mes de abril del año de 2020 vino el confinamiento mundial, el cierre de fronteras y también otro dato significativamente de gran impacto que fue la prohibición de la movilidad internacional. Así entonces, además de este cierre de fronteras, el confinamiento y disminuir a su expresión más significativa la movilidad de personas, vimos cómo fue parte de una estrategia multilateral que fue asumida por prácticamente todos los estados en el mundo, pero con ello también cayeron las actividades económicas, cayó el turismo, cayeron los viajes, el comercio internacional disminuyó su dinámica, la economía mundial empezó a ralentizarse y también muchas otras cuestiones que pues se fueron notando en forma fatal. Vemos entonces que en el mes de mayo de 2020, en el crecimiento de contagios y decesos en el mundo, la economía global precisamente mostraba estos impactos que eran propiamente asociados a estas formas de observar decesos, contagios y por lo tanto ausentismo en los centros de trabajo, desde luego caída en la producción,
grandes dificultades para movilizar las actividades económicas. Ahora, soluciones que se fueron planteando y que todos vivimos en el mundo de diferente forma. Para junio de 2020, y también con la intención de continuar con las actividades productivas, vimos cómo vino un elemento que favoreció frente a esta circunstancia tan negativa una manera para salir adelante. Esto fue junio de 2020, la digitalización. Prácticas que a lo mejor no estábamos tan acostumbrados y otros tantos factores que vienen asociados al uso del espacio virtual fueron ahora propiamente integrados tanto en la economía, el gobierno, la educación, las actividades productivas, desde luego las cuestiones con los líderes sociales. La vida poco a poco se trasladó del escenario real al ámbito virtual. Entonces, esto impulsó una aceleración de la digitalización que a lo mejor se estaría previendo para el año 2022. Sin embargo, para junio de 2020, esto ya era parte de las actividades comunes de prácticamente todas las sociedades. Ahora, en julio de 2020, viene otra cuestión que viene atando un factor positivo a todas estas circunstancias, que en medio de una situación tan crítica que vamos ahorita a recapitular porque es prácticamente la expresión de los momentos casi actuales, ya se había elaborado dentro de los laboratorios a nivel industrial y la industria o las compañías farmacéuticas propuestas para trabajar sobre una vacuna, y entonces para más o menos julio de 2020 ya se tenía en el horizonte una expectativa para disponer de vacuna, una vacuna anti-COVID, y entonces esto provocó reacciones favorables en los mercados, pero solamente fue un triunfalismo efímero porque desde luego el ritmo de la pandemia fue tan poderoso que este continuaba en una manera muy acelerada. Cerrando el año de 2020, para sumar algunos otros aspectos igualmente llamativos sobre esto, importante recordar cómo se dieron a lo largo de varios meses debates, deliberaciones, desde luego discursos que tenían que ver sobre los preparativos de la vacunación y también algunas otras circunstancias como las peticiones del presidente Trump en su momento sobre ver quién era el culpable y desde luego enfocando hacia China su discurso siempre agresivo y enrareciendo el sistema político que pues a nivel internacional no avanzaba para nada a un contexto de cooperación o de coordinación multilateral, sino que esta prácticamente se fragmentó. Entonces, intentos muy divididos para concluir con este problema, pero esta era parte de la escenificación que teníamos hacia diciembre de 2020, pero a la par con los preparativos para una vacunación y después de además haber hecho pruebas exitosamente, pues vienen todos estos momentos que conocemos a partir de 2021. Entonces, en enero de 2021 precisamente ya se tenía tanto en disponibilidad de fabricación y distribución vacunas listas para poder dotar a distintos gobiernos y entonces las perspectivas a nivel global se observaban optimistas prácticamente. Un escenario que empieza a cambiar poco a poco, pero bueno, nosotros recordamos que no era momento de cantar victoria, es una batalla muy pero muy complicada contra una forma a lo mejor intangible a la vista de nuestros ojos, pero que ha dejado grandes daños en distintas perspectivas. Entonces va pasando así el tiempo y esta línea de precisamente acontecimientos la trasladamos hasta junio de 2021, donde de una forma muy especial y ya con la aplicación de vacunas de manera masiva en distintos países, pero principalmente los desarrollados, y en donde se han obtenido vacunas a través de la gestión de negociaciones que han sido fundamentales para que este proceso permita una distribución, se ha ido notando, pues sí, al aplicar y posteriormente ir observando las dinámicas en los distintos países, parece ser que se viene entrando en una reducción en la tendencia en contagios y decesos sobre la COVID-19. Entonces, es como llegamos hacia este punto. Octubre, en el mes de octubre, justo donde nos encontramos ahora y ante una circunstancia que ha ido cambiando, donde han existido a nivel internacional decesos en grandes proporciones, más de 5 millones precisamente de decesos y más de 277 millones de contagios registrados por la Organización Mundial de la Salud. Una pregunta aquí especial es, ¿vamos rumbo al mundo post-COVID-19? Al final de esta disertación y de las que mis colegas ya han reflejado, seguramente tendremos respuestas. Vamos a la siguiente diapositiva para ir rápidamente a establecer algunos otros argumentos significativos. Entonces,
En esta diapositiva que sigue tenemos algunas reflexiones adicionales sobre cómo vienen pues prácticamente 4 grandes argumentos que están sugeridos sobre cómo se visualizó el sistema mundial en esta era de COVID. Que bueno, a raíz de reflexionar sobre cómo fue esta línea donde marcan el inicio o se marca el inicio de esta pandemia y de allí pasando al momento actual, octubre de 2021, estas 4 reflexiones son las siguientes. Primero, aceptamos gobiernos, gente del sector de las empresas, desde luego líderes sociales, ciudadanos, educadores, en fin, todos en todas las sociedades, aceptamos que hay una lucha contra un enemigo microscópico, pero que tiene una capacidad letal de gran alcance en la especie humana. Entonces, algo que ha generado gran preocupación y que es pero muy complicado de haber observado en los primeros momentos y que incluso, a pesar de que se dispone de un recurso para hacerle frente, las circunstancias siguen generando distintas preocupaciones por las variantes que han ido surgiendo a lo largo del tiempo. Tenemos otros factores. Una segunda reflexión es de que conocemos y recordamos que este virus logró detener las actividades económicas, desde luego también sectores estratégicos vinieron hacia abajo y por otro lado también se puso en jaque toda la infraestructura de salud, los recursos sanitarios y también a las instituciones que están enfocadas a este propósito. Generó como última reflexión de esta misma parte que estamos ahorita refiriendo, una economía política, además de la lucha en la esfera internacional en materia de negociaciones para obtener recursos, enfrentar a gobiernos para obtener estas vacunas, etcétera, se generó una verdadera economía política de la era COVID. Particular y concretamente, dividió al mundo entre países e industrias del sector farmacéutico con capacidades y recursos para crear vacunas, para producirlas y para hacer frente a la pandemia, además de comercializarlas y aplicarlas únicamente en pocos países, y además dejó por otro lado pues un número amplio de países sin la posibilidad de disponer de estos recursos. Entonces, situaciones que son parte de estas reflexiones, pero también nos llevan a consideraciones de impacto que son las siguientes. Ustedes deben imaginarse y recordar sobre ello. En los momentos actuales, octubre de 2021, hemos visualizado países con grandes capacidades, sí, con grandes capacidades y son grandes potencias, como los Estados Unidos, que cuentan con numerosos recursos, pero que en contraste son los más afectados, o es el más afectado en este caso, y que tiene también un número creciente y constante de contagios y decesos que no frena, precisamente por muchas, pero muchas dinámicas que se han ido generando. Ahora, otra reflexión también de impacto es esta. Fíjense que por las mismas dinámicas que se han ido presenciando en la población, y no solo en este caso, sino en jefes de Estado, se generó un comportamiento, vamos a decir, de oposición a ello. Este comportamiento es prácticamente negacionista, como lo han ido planteando distintos analistas, y entonces hemos así visualizado a gente en su momento como a Donald Trump o en los momentos recientes a Jair Bolsonaro, jefes de Estado que no usan cubrebocas y que además subestimaron precisamente los efectos de este gran problema. Por otro lado, pues hay que mencionar, hubo una situación también que aquí nosotros llamamos en un concepto que hemos dicho es la disciplina social. Ha hecho falta verdaderamente para contener el virus. Este término disciplina social se necesita y lo ha seguido, hemos visto, una buena parte de la población, pero entonces esto ha surgido en oposición a esta parte de la gente que pues se opone a usar los cubrebocas, y es una estructura de pensamiento negacionista que pues sigue cundiendo por el mundo, ya están presentes. Ahora pues, donde hay otras cuestiones de impacto, hay que visualizar también que en China, país foco de origen de este problema, de forma así rápida, así como visualizamos que se construyó un hospital para atender a la gente que era puesta en cuarentena, así como rápidamente y en forma especial se controló esta circunstancia, se desmanteló y no se sabe nada más. Así como si estuviéramos reflexionando sobre este virus apareció de manera repentina y también pues se ha ido prácticamente desvaneciendo del escenario. Y entonces vienen algunos efectos que ya asoman hacia el mundo post-COVID. ¿Cómo lo vamos a ir observando en este horizonte que ya viene? Pues bueno, vamos a comentar brevemente algunos argumentos que están pues precisamente orientados a este posible
mundo post-COVID que se aproxima. En primera instancia, entender que estamos posiblemente en una salida. Mucho de ello tiene que ver la digitalización, que pues ha sido un recurso que nos ha permitido seguir trabajando pues en forma constante y continua, y entonces ha ido facilitando las actividades del sector de los servicios, la industria, la agricultura, y así en su conjunto ha sido una solución pues muy especial. Otro detalle es también que para visualizar esta posible salida y pues trasladarnos hacia un mundo post-COVID, es que pues en materia gubernamental hay que notar que se establecieron estrategias prácticamente de tipo keynesiano para ayudar a los productores en las distintas economías para que a través de recursos, a través de programas de apoyo, en fin, distintas modalidades, se apoye para lograr un propósito que todos deseamos después de la caída de la economía global. Este propósito es la recuperación económica, que es entonces que a finales de ese 2021, desde luego, los datos y los estándares los estaremos observando ya para 2022, y es también parte de esta circunstancia de una salida. Entonces, para ir cerrando y también por las circunstancias del tiempo, lo que nos queda es que hacia este mundo post-COVID y a lo que nos viene a reflexión hacia 2022, 2023, que es seguramente un tiempo en donde vamos a seguir hablando de estas circunstancias, lo que nos está dejando y esta visualización de lo que viene es pues prácticamente pensar en los siguientes aspectos. Primero, los protocolos sociales, cómo han cambiado. Tenemos que acostumbrarnos a los medios de protección sanitaria para seguir interactuando en nuestra cotidianidad. Nos referimos a los cubrebocas, al uso de los detergentes, los medios también que se utilizan como el gel, etcétera, para estarlos usando todavía algún tiempo mientras salimos plenamente de todo ello. Igualmente, pues otro recurso es que los comprobantes de vacunación en este mundo post-COVID que ya se asoma, pues va a ser un elemento que será requerido para la transportación internacional, que es parte de estas ideas de una nueva división que viene en el mundo para lo que tenemos en usar este requisito para acceder a otros territorios. Entonces, estos y otros aspectos abren una reflexión que es, tenemos que enfrentar de una forma muy diferente la seguridad multidimensional en la que nosotros hemos trabajado. Entonces, con esto cerramos estas expectativas y desde luego muchas gracias por la oportunidad de participar y pues concluimos la presentación. Muchas gracias, doctor Roberto Reyes. Un aplauso también, por supuesto, por su presentación. Estamos casi a 3 minutos de que cierre la plataforma por respeto a los demás panelistas que van a presentar a las 5:20 y de forma posterior. No antes de agradecer al equipo técnico, al staff de la MEI, a la señorita Lisbeth y al equipo AMEI 4 que nos están apoyando en este panel intitulado La seguridad y gobernanza, nuevos escenarios para las relaciones internacionales. Y bueno, aquí hay 2 preguntas. La primera formulada por el doctor Alberto Lozano, dirigido a los panelistas. El impacto del COVID en las actividades del crimen transnacional organizado, específicamente del narcotráfico. Se abrió un nuevo escenario para las relaciones internacionales criminales. Esto sería para los panelistas. El impacto del COVID generó un espacio, una apertura para el crimen organizado y en particular para el narcotráfico. Y la siguiente pregunta de Gabriela Cabral tiene que ver, va dirigida al cónsul Carlos Villeda. Desde su perspectiva, ¿cuál fue la estrategia de esta diplomacia china en Malasia? ¿Qué tan efectiva ha sido su aplicación? Entonces tenemos la primera pregunta en menos de 30 a 40 segundos. ¿Quién la quiere contestar? El COVID dio apertura al crimen organizado transnacional, al narcotráfico. Esta pregunta la formula el doctor Alberto Lozano, a quien agradecemos también su asistencia. Brevemente un comentario, doctor Escobar, si me permite, en breves segundos también, rápido. Yo lo percibí, sí, en una forma directa con el tema del comercio internacional. Desde luego que ya tomé nota de la pregunta y podemos generar una respuesta adicional ya de una forma pues privada, pero yo lo visualicé a través del comercio internacional. Se disminuyeron los flujos de ciertos químicos que son utilizados para precursores. los precursores
exactamente, que pues con destino a distintos puertos que son estratégicos a nivel global, el registro estadístico a través de la Organización Mundial del Comercio cayó, o refleja una caída, y es una forma de haber impactado pues al crimen organizado. Desde luego que hay más conjeturas, yo veo que ahí vamos a llamarle la cadena de distribución de los elementos para la preparación de narcóticos, fue una forma de afectación. La Desde luego que, pseudofedrina y todo, y la efedrina, ese tipo exacto. de precursores. Sí, y el crimen organizado pues buscó formas distintas para que esta cadena de distribución prosiguiera, porque desde luego ese es el reflejo macro, pero a nivel micro, operaciones indetectables o de otra índole, pues prácticamente se llevaron a cabo en operaciones más pequeñas, ¿no? Entonces, dejo este breve comentario, pero tomé nota de la pregunta Gracias, que es muy doctor. interesante para hacer interlocución después. Muchas gracias. Cónsul Carlos, en menos de un minuto. Tienes el micrófono apagado. Tiene el micrófono apagado. Ahora sí. Gracias, muchas gracias, Gabriela, por la pregunta. A manera de analogía, la relación México-China es similar, mutatis mutandis, a la relación México-Estados Unidos, ¿no? Para Malasia, China es su principal socio comercial y hay una concentración de sus exportaciones e importaciones con China. Sin embargo, las relaciones con China, desde el punto de vista de Malasia, no corrían ya desde antes de la pandemia en su mejor momento. En ese entonces, el primer ministro Mahathir, a pesar de una visita de Estado que realizó a China en ese tiempo, no logró restablecer el florecimiento, digamos, de esta relación, ¿no? Ya estaban un poco distanciadas o fracturadas las relaciones con China. A partir del inicio de la pandemia, creo que ambos países, y como sucedió en muchos otros lugares, miraron hacia adentro y cerraron sus fronteras y dejaron de ver hacia el exterior, ¿no? Entonces eso ha dificultado y dificultó en su momento la adquisición de vacunas, a pesar de ser su principal socio comercial, las vacunas chinas para Malasia, ¿no? Malasia desgraciadamente llegó tarde al mercado internacional de vacunas y a pesar de esta relación con China, pues es solamente a finales de este año, digo, a partir de agosto, septiembre, que comenzó un proceso de vacunación en gran escala y gracias a las vacunas más bien europeas, ¿no? Entonces, sí. Muy bien, gracias, cónsul. Y bueno, también Muchas agradecer a los alumnos que nos acompañaron esta tarde, alumnas y alumnos de las distintas universidades. Muchísimas gracias. Los invitamos a que continúen en la agenda para hoy, jueves 21, mañana viernes 22 y sábado 23 del presente. Muchísimas gracias a todos, un aplauso para todos y muy buenas tardes y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, doctor Escobar. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos.